Hola niños y niñas de primero básico, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva clase en que vamos a practicar la habilidad de la escritura. Antes de iniciar la clase, los invito a que nos sigan en nuestro canal de YouTube. Un poquito más abajo está el botón, si es que está viendo el video por YouTube. Y también a seguirnos en redes sociales. La cuenta de Instagram es @aprendolibrelatam. Ahí podrás encontrar muchos recursos educativos que apoyarán tu aprendizaje. El objetivo de la clase es escribir oraciones acerca de las lecturas, separando las palabras correctamente. Yo te quiero preguntar, ¿por qué es importante que practiques la escritura? Porque es importante además que separes las palabras correctamente. Bueno, vamos a leer un texto para iniciar la clase y a partir de este texto vamos a escribir oraciones completas. Este texto se trata de una grulla. Una grulla es un pájaro alargado, de cuello alargado, patas alargadas. Es un pájaro que está relacionado con la buena suerte en Japón. Japón es un país muy lejano a nuestro Chile. Entonces vamos a ver qué ocurrió con una grulla qué le ocurrió a un joven con una grulla. El joven y la grulla se llama el cuento. Esta historia trata sobre un joven que vivía solo en el campo. Un día de invierno estaba paseando cuando escuchó un ruido extraño. Quien lo producía resultó ser una grulla que había sido herida con una flecha. El joven decidió ayudarla y le extrajo la flecha con mucho cuidado, tras lo cual la grulla pudo mover el ala y remontar el vuelo, es decir, volvió a volar. Aquella noche, alguien llamó a su puerta. Cuando la abrió, ante él había una hermosa joven que había perdido su rumbo con la nieve y no sabía cómo regresar. El joven le permitió quedarse a descansar esa noche. Cuando se quiso dar cuenta, la joven ya llevaba un par de días viviendo con él. Era tan dulce que no pudo evitar enamorarse de ella y le pidió casarse, a lo que ella aceptó. La vida era muy dura y eran muy pobres, pero aún así eran felices. Pero llegó de nuevo el invierno y se vieron sin dinero ni comida. Entonces la mujer tuvo la idea de hacer un tejido para venderlo y su marido le construyó un telar en una pequeña habitación. Una vez terminado, la mujer le pidió que por nada del mundo entrase mientras ella estaba trabajando, a lo que su marido accedió, es decir, su marido estuvo de acuerdo. 3 días y 3 noches estuvo trabajando ella, la mujer, sin descanso. Cuando salió de la habitación estaba completamente extenuada es que estaba muy cansada. Aún así, había conseguido tejer una tela maravillosa, por la cual les dieron bastante dinero. Con esto pudieron aguantar un tiempo, pero cuando se les acabó, es decir, cuando se les acabó el dinero, todavía seguía siendo invierno. La mujer empezó a tejer entonces otra tela, pidiéndole, igual que la vez anterior, que no entrase mientras ella trabajaba. Esta vez no fueron 3, sino 4 días los que la mujer estuvo trabajando. Al terminar estaba casi muerta, pero la tela que había hecho sobrepasaba con creces a la anterior, es decir, probablemente era más hermosa y más grande. Con el dinero que obtuvieron, al venderla podrían vivir con comodidad durante 2 inviernos. Pero desafortunadamente, el joven sucumbió a la codicia. ¿Qué quiere decir eso? Que el joven empezó
a querer más y más dinero. Cayó en eso, en la codicia, que es el querer siempre mucho dinero. Entonces veamos qué es lo que le pidió. El deseo de ser rico, unido a la intriga, es decir, la curiosidad de cómo su mujer podía hacer esos tejidos si no habían comprado nada de hilo, impulsaron al joven a pedirle a su esposa que tejiese de nuevo. Ella al principio no estaba conforme, o sea, no estaba de acuerdo, porque tenían dinero de sobra, pero el joven consiguió convencerla. Como siempre, ella le hizo prometer a él que no entrase en la habitación y volvió a encerrarse. Esta vez el joven no pudo evitar la curiosidad y abrió un poco la puerta para ver cómo lo hacía. Pero se llevó un tremendo susto al ver un pájaro frente al telar, arrancándose las plumas y usándolas sobre el tejido. La impresión fue tan grande que no pudo evitar soltar un grito y el pájaro le escuchó. Acto seguido, el ave se transformó en su esposa y le explicó lo que sucedía. Ella era la grulla a la que él había ayudado ya hacía tiempo. Para agradecerle ese gesto, había decidido ayudarle y por eso se había transformado en humana. Pero al haber roto su promesa, es decir, el joven rompió su promesa porque la espió cuando ella le pidió que no lo hiciera. Al haber roto su promesa y al haber descubierto su verdadera identidad, es decir, el joven descubrió quién era esta mujer suya, de verdad era una grulla, estaba obligada a abandonarle. Al escuchar esto, el joven rectificó, es decir, se arrepintió y le suplicó que se quedase, que el dinero no le importaba si no podía estar con ella, pero era demasiado tarde. La grulla salió por la ventana y jamás la volvió a ver. Bueno, ¿te gustó el cuento? ¿Qué te pareció? ¿Qué sentiste? ¿Qué sentiste con el final de la historia? Si deseas, puedes leerlo de nuevo. Yo voy a subir este archivo, voy a subir el cuento, lo voy a dejar en un link que tú puedes pinchar y puedes descargar el cuento para volverlo a leer si hubo algunas ideas que no te quedaron claras. Bueno, te invito a que completes estas oraciones. Mira, vas a escribir 3 oraciones que empiecen con el joven. Por ejemplo, la primera, el joven encontró una grulla herida con una flecha. Tú entonces escribe a continuación en tu cuaderno 3 oraciones que empiecen con el joven. Es decir, que se traten de el joven, el protagonista del relato. A continuación, escribe 3 oraciones que empiecen con la muchacha. Es decir, que se traten de la esposa del joven, de la mujer que se casó con el joven. Por ejemplo, lee la primera. Dice, la muchacha se ofreció para hacer un telar o un tejido. Entonces tienes que escribir 3 oraciones diferentes a esas que te puse como ejemplo. 3 que empiecen con el joven y 3 que empiecen con la muchacha. Para esto te recomiendo que detengas el video para que puedas escribir a tu ritmo. Bueno, espero que ya lo hayas hecho. Y ahora te voy a hacer 2 preguntas. Que en ambas te voy a pedir que expreses tu opinión acerca de los personajes. La primera pregunta es, ¿qué opinas acerca de que el joven le pidiera a su mujer que hiciera un tercer telar? Y la segunda pregunta es, ¿qué opinas acerca de que la mujer haya dejado a su marido por haberla espiado? ¿Qué debes hacer para expresar tus opiniones? Paso 1, explicar qué piensas acerca de esto, es decir, cuál es tu punto de vista. ¿Qué opinas? Por ejemplo, puedes decir, me parece que está bien o me parece que está mal que el joven le pidiera a su mujer un tercer tejido.
O me parece que está bien o me parece que está mal que la mujer abandonara a su marido por haberla espiado. ¿Ya? Paso 2. Busca en el texto información que te permita apoyar tu punto de vista o tu opinión o eso que piensas acerca de la actitud del personaje. Busca en el texto. Paso 3. Piensa otras razones que te permitan apoyar tu punto de vista, tu opinión, lo que piensas acerca del tema. Y paso 4, redacta tu punto de vista, dice vita, pero tendría que ser vista. Redacta tu punto de vista y también las razones que te llevan a pensar de esa manera. Observa el ejemplo. Me parece, debiera decir ahí me parece, dice me solamente. ¿Ya? Dice, me parece que está bien o que está mal que el joven le pidiera a su mujer un tercer telar, porque y ahí redactas tu motivo, es decir, ¿por qué tú piensas de esa manera? Yo puedo decir, me parece que no debieras ir a una fiesta. ¿Y ahí por qué? Porque te puedes contagiar el coronavirus. Es decir, yo expreso mi opinión, me parece que no debes ir a una fiesta, pero no lo digo porque sí, yo tengo un motivo, una razón que me lleva a pensar de esa manera. ¿Cuál es esa razón? Que tú si vas a esa fiesta te podrías llegar a contagiar del coronavirus. Entonces, lo que yo te estoy pidiendo es que expreses tu opinión primero acerca del hecho de que el joven le pidiera a su mujer que tejiera un tercer telar. Tienes que expresar si te parece bien, si te parece mal, y luego dar las razones, explicar las razones que te llevan a pensar de esa manera. Y luego expresar, si te parece bien o mal, que la mujer haya dejado a su marido por haberla espiado y que expreses las razones que te lleven a pensar de esa manera. Esto debes escribirlo. No debes responder oralmente, sino que debes escribirlo. Recuerda que el objetivo de la clase era escribir oraciones. Bueno, y te pido también que escribas tu respuesta sobre esta pregunta. ¿Qué sentiste al finalizar el cuento? Es decir, ¿qué sentiste cuando la mujer abandonó a su marido? Completa este texto que aparece ahí. Escribes, cuando finalizó el cuento, sentí tristeza, alegría, pena, rabia, curiosidad, etc. Cualquier sentimiento. ¿Por qué? Y expresas por qué te sentiste así. ¿Qué fue lo que te dio rabia, alegría, pena, etc.? ¿Ya? Esto también debes escribirlo en tu cuaderno. No debes dejarlo contestar oralmente, ¿ya? Sino que debes escribir. Y luego, revisa tus oraciones con un adulto y pregúntale si has separado estas oraciones correctamente. Te pongo aquí un texto en que... Perdón, aquí hay un error. Revisa tus oraciones con un adulto y pregúntale si has separado las palabras correctamente. Las palabras. Ahí. Ahora sí. Entonces, te invito a que, ya, como te decía, que revises las oraciones con un adulto y pregúntale si has separado las palabras correctamente. ¿Ya? Cada palabra significa algo y debe estar separada de otra palabra, del resto de las palabras. Debe haber un espacio entre ellas. Te voy a poner un ejemplo, un texto en que las oraciones no están separadas correctamente.
en que las palabras no están separadas correctamente. Dice el texto: esta historia trata sobre un joven que vivía solo en el campo. Un día de invierno estaba paseando cuando escuchó un ruido extraño. Hay algunas palabras que aparecen juntas, como si fueran una sola palabra. Sin embargo, son dos palabras separadas y entre ellas debiera haber un espacio. Esta historia son dos palabras separadas. Debiera haber un espacio entre ellas. Sobre un, que está subrayado ahí, son dos palabras separadas. Entre ellas debiera haber un espacio. Solo en también son dos palabras separadas. De invierno son dos palabras separadas. Escuchó un también, dos palabras distintas. Y ruido extraño también aparecen juntas, pero es un error. Debieran estar separadas. Entonces, cuando hayas respondido, cuando hayas resuelto todas las actividades que te propuse en esta clase, pídele a un adulto que revise tu texto y te indique si tienes algún error, si escribiste juntitas algunas palabras que debieran ir separadas. Pídele que te haga las observaciones, pero luego tú corrige los errores. Si dejas que el adulto te corrija, tú no vas a aprender. La idea es que aprendas, ¿ya? Que no se te olvide más qué palabras tienen que ir separadas. Con esto hemos cumplido el objetivo de escribir oraciones acerca de las lecturas, separando las palabras correctamente. Entonces te pregunto, ¿qué fue lo que te resultó más fácil de la clase? ¿Qué dificultades tuviste al escribir oraciones? ¿Por qué crees que es importante dar razones acerca de tus opiniones, de tus ideas, de tu punto de vista? ¿Y por qué crees que es importante separar las palabras correctamente? Con esto hemos terminado la clase. Espero, si aprendiste, dale like al video y te invito a que nos sigas por el canal de YouTube y a través de nuestras redes sociales. Recuerda que la cuenta de Instagram es @aprendolibrelatam. Que estés muy bien y nos vemos la siguiente clase.